El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. ¿Qué nos narra este pasaje? Nos cuenta la tempestad que ellos tuvieron que enfrentar en el lago de Genesaret, allí donde habitualmente se movían, porque realmente la tormenta no era una tormenta habitual. Algunos de los discípulos eran pescadores, estaban acostumbrados a las tormentas, estaban acostumbrados a enfrentarse a situaciones que el mar les presentaba. Sin embargo, esta tenía características diferentes, distintas. ¿Y por qué razón? Porque no era una tormenta climática, por así decirlo, sino que era algo espiritual. Era el enemigo que había levantado esta tormenta. La verdad que Satanás tiene bastante poder y inclusive sobre situaciones que tienen que ver con lo atmosférico. Él puede desarrollar situaciones de oposición y esto fue lo que sucedió, ¿sí? El tema es que Jesús estaba re tranquilo y los discípulos estaban enloquecidos, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, que vivimos tormentas que no son tormentas naturales, que no son tormentas que podamos enfrentar nosotros, aunque acostumbrados de varias tormentas ya, estas tormentas que nos toca enfrentar en estos días son tormentas espirituales, y es allí donde nosotros clamamos al Señor y el Señor pareciera como que no le importara nada y que nada lo movilizara, y entonces nos ponemos más nerviosos todavía, ¿no? Porque ya la tormenta es preocupante, pero la actitud del Señor sobrepasa toda la capacidad que tenemos nosotros de enfrentarlo con nuestra humanidad, ¿sí? Pero bueno, el Señor sabe todas las cosas, Él está en control de todas las cosas y bueno, Él se mueve en un plano y en una manera que nosotros tenemos que encajar ahí y no que Él encaje en nosotros o que Él se adapte a nosotros, sino nosotros a Él. Dice el versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijeron, pasemos al otro lado del lago, y partieron, ¿sí? Pasemos al otro lado del lago. Muchos han utilizado esa frase para hablar de un nuevo tiempo, ¿sí? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado porque tenemos nuevas cosas, tenemos situaciones diferentes. Bueno, lo que pasa que entre estar acá y pasar al otro lado hay una tormenta en el medio, ¿sí? Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, ¿no? Realmente un tormentón. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Ahí nos damos cuenta que el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza y autoridad sobre toda obra del enemigo, ¿sí? Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Bueno, es el Hijo de Dios, ¿sí? Aquel que hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en este planeta son sustentadas, conservadas por Él. Todavía Él tiene el control de la humanidad. El hombre no se cansa de intentar destruir este planeta, pero el Señor lo conserva con su misericordia
y con su favor. Pero del otro lado, eso pasemos al otro lado, dice versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, en la otra punta, y al llegar a él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, esa pregunta, ¿no? Pasemos al otro lado. ¿Qué hay del otro lado? Hay gente con necesidad. Y el Señor, trata con nuestras vidas, ¿no? El Señor nos lleva hacia donde está la necesidad, pero el enemigo se opone. ¿Por qué se opone el enemigo? Bueno, justamente porque esas personas, como en el caso del Gadareno, están bajo el dominio de él, y él no quiere que nosotros las liberemos, porque nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad para echar fuera esos demonios de esos cuerpos donde están apresados esas personas, donde están atados esas personas. Bueno, hoy por hoy sabemos que hay montones de situaciones que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con lo que las personas sienten, ¿no? Los psicólogos están llenos de personas con necesidades. Bueno, muchas de esas personas son personas endemoniadas. Son personas que en algún momento de su vida hicieron un pacto, queriendo o no queriendo hacerlo, simplemente por ir a hacer una visita, ir a compartir un momento con algún amigo que fue a un curandero, un brujo, la umbanda, ¿sí? Y sin querer se les pegó algo, y a partir de ese momento, bueno, el enemigo tiene control de su vida, o también la abundancia de pecado. El pecado es una puerta abierta para Satanás. Cuando una persona reiteradas veces comete pecado, ya sea de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, de robo, de tantas cosas que los hombres suelen hacer, bueno, los demonios entran a su cuerpo, ¿no? Y en algunos casos entran muchos. El tema de la droga también, ¿no? Las adicciones. Por lo general, cuando la persona está en adicciones, vienen los demonios y les hablan, y ellos hablan con los demonios, o las personas que le hablan a los muertos, le hablan a las fotos, le hablan y le mandan besitos al cielo a las personas que ya han fallecido, porque tienen todavía allí una relación cariñosa con aquellas personas que ya han partido de este mundo. Entonces dice: bueno, yo hago esto, no está mal, no está mal ir al cementerio y hablarle a los muertos. Bueno, todo eso genera personas endemoniadas. Todo eso es abrirle la puerta a Satanás. Del otro lado, donde nosotros decimos: bueno, el Señor nos lleva del otro lado, con esa actitud tan optimista, ¿qué nos espera del otro lado? Gente necesitada, gente que está atada, y los únicos que los pueden liberar somos nosotros, porque nosotros tenemos a aquel que hizo los cielos y la tierra en nuestra vida y en nuestro corazón. Él venció en la cruz del Calvario y nos ha dado su nombre, para que en su nombre echemos fuera demonios, ¿sí? Así que nuestra tarea es ir por esa gente. Por supuesto que cuando nosotros nos disponemos a ir, el enemigo levanta tormenta, quizás la tormenta que estamos viviendo en este tiempo no sea por una situación personal, sino es porque
tenemos que predicarle a alguien que nos está esperando. Tal vez allá a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar con alguien que le tenemos que predicar y Satanás no quiere. Él ya sabe que vamos camino hacia ese lugar y entonces él se opone de diferentes maneras y una de ellas es levantando tormenta. No, a veces nos quejamos de la tormenta, tanta tormenta, Señor, aplaca la tormenta. Bueno, porque del otro lado, a la vuelta de la esquina, nos espera gente. Y esa gente es gente que necesita del Señor, gente que como el caso del Gadareno, ¿no? Una persona que tenía una legión de demonios, 1000 demonios tenía dentro de su cuerpo, realmente debe haber hecho cosas absolutamente desagradables este hombre, vivía en los sepulcros, ¿no? Y bueno, eso significa de que debe haber hecho muchos pactos, pero el Señor Jesús lo liberó. Y luego de la liberación de Jesús, él estaba sentado, vestido, porque le deben haber dado ropa en su juicio cabal. El Señor había hecho una obra tremenda en él. Este hombre quería ser un discípulo de Jesús, pero Jesús le dijo, andá y predicale a tu familia. Y él fue a predicarle y dice que predicó en 10 ciudades. En ese momento se llamaba Decápolis. Y el Señor allí hizo una obra tremenda a través de este hombre que fue liberado. La tormenta que estamos viviendo es una tormenta que no la podemos llamar natural. Es una tormenta espiritual, es una tormenta que el enemigo levanta porque del otro lado nos espera gente. Del otro lado nos esperan personas que están necesitadas, que no tienen salida, que no tienen respuesta y que los únicos que los pueden ayudar somos nosotros los que tenemos a Jesús. Así que no nos enojemos con la tormenta que tenemos, sino reprendamos toda obra de las tinieblas porque tenemos que ir al otro lado y sanar a aquella persona que está en necesidad. Oramos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por las tormentas, porque estas preanuncian que hay un tiempo nuevo, un tiempo donde vamos a estar con gente, la vamos a bendecir, Señor, vamos a predicarle tu palabra y van a ser transformados para la gloria de tu nombre, como un día fuimos transformados nosotros, ahora nosotros vamos a ser utilizados por ti para ser un canal de bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.